Bueno, entonces les doy la bienvenida. Hoy día estoy transmitiendo desde mi consulta porque la sala de práctica, el dojo, está con otra actividad, así es que hoy día nos encontraremos desde aquí y vamos a hablar de qué es meditar, ¿no? ¿Qué es la meditación? Eh, Vamos a tratar de hacer un recorrido un poquito por esta práctica tan milenaria que está teniendo también hoy día tanta entrada, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestro mundo. Eh, y para empezar, les quiero leer una historia que viene de la literatura Zen, ¿eh? De los cuentos que normalmente se transmiten en la tradición Zen. Es un cuento que a mí me gusta harto para desmistificar algunas de las ideas acerca de la meditación. Este cuento está aquí en este libro que editamos con Edgardo Tumala sobre meditación, mindfulness y psicoterapia. Y en un capítulo que yo escribí del libro parte con esta historia. La historia dice así: a la muerte de su maestro a la muerte de su maestro, Ba se trasladó al monte Heng. Cerca de un monasterio solitario se hizo una cabaña de ramas y empezó a dedicarse a la meditación día y noche. El contexto es interesante, ¿no? Se muere su maestro, se va a un lugar solitario y se pone a practicar con mucho ahínco, con mucha determinación, ¿no? No es trivial que se muera tu maestro, ¿no? Y todavía tú no has logrado, no has alcanzado lo que estabas buscando, en este caso la iluminación. Entonces se va con todo a practicar. Al otro lado de la misma montaña vivía Nangaku, que era discípulo de Huineng. Huineng es el sexto patriarca del Zen. Si se acuerdan en el live de el 7 o el 6, no me acuerdo cuál de todos, creo que el anterior, que yo les leía el poema de Huineng y el poema de Gensui, cuando estaba esta especie de batalla por quién iba a ser el sucesor del maestro anterior. ¿Se acuerdan, no? Como habían dos poemas en competencia, ¿no? Uno que hablaba sobre el despertarse a la presencia, fue en el capítulo anterior, y el otro hablaba del despertarse a la existencia. Y ese es Huineng. Entonces, Nangaku era discípulo de Huineng, llevaba mucho tiempo practicando con él, 14 años dicen por ahí que llevaba ya con el sexto patriarca. Entonces, este Nangaku vivía al otro lado de la misma montaña. Y en sus paseos, Nangaku se había fijado varias veces en aquel monje sentado, en Ba, que meditaba a todas horas, día, noche, siempre lo veía ahí, meditaba, sentado, inmóvil, meditando. Pero un día se detuvo y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y Ba le contestó: medito. ¿Y para qué haces eso? ¿Qué quieres conseguir? Lo hago para llegar a ser un iluminado, le responde Ba. Nangaku no dijo nada. Recogió una teja caída del monasterio y empezó a frotarla contra una piedra. Luego de un rato, Ba le preguntó: ¿qué estás haciendo? Estoy frotando una teja contra una piedra. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir con eso? Quiero convertirla en un espejo. Y entonces Ba se echó a reír y le dijo: pero eso es imposible, jamás lo vas a lograr. De la misma manera, le dice Nangaku, tú jamás vas a convertirte en un iluminado por sentarte a meditar. Esa es la historia. Es una historia interesante, ¿no? Porque es una historia que está dentro de la tradición Zen. Si ustedes saben lo que significa la palabra Zen es la palabra japonesa de la palabra china que se dice Chan, es la traducción de la palabra Chan, y Chan es la traducción de la palabra sánscrita Dhyana. Dhyana. Y Dhyana es justamente el estado de absorción meditativa. Es decir, dhyana, cuando nosotros hablamos de meditación,
de alguna manera estamos haciendo, y meditación dentro de lo que es el mundo de las prácticas orientales, estamos haciendo referencia al estado de dhyana, un estado que se va consiguiendo gradual y progresivamente a partir de una serie de técnicas que involucran al cuerpo, ¿ya? Y dhyana es este estado meditativo, este es un estado en donde la mente se absorbe en sí misma sin esfuerzo y ahí se instala, ahí se queda, ¿ya? A diferencia de la mente ordinaria, que es una mente que está siempre yendo hacia afuera, que está siempre orientada hacia el mundo, hacia las cosas, hacia afuera, dhyana es un estado en donde la mente se recoge, se repliega en sí misma, ¿ya? Es un estado muy de experiencia muy mínimo, ¿no? Es como muy compacto. Entonces la palabra dhyana la palabra zen es la traducción japonesa de la palabra dhyana, ¿ya? Entonces comprenderán ustedes que en un cuento zen se diga que la meditación no es el camino para alcanzar la iluminación, el estado de budidad, el despertar de la conciencia, es bastante polémico, ¿no? Es bastante controversial. Y esto es interesante porque una de las cuestiones que en el fondo en el zen se trata siempre de evitar es de que nuestra mente quede atrapada en concepciones, en institucionalizaciones, en especies como de dogmas o paradigmas mentales que no nos dejan finalmente entrar en un contacto mucho más auténtico con nuestra experiencia. Entonces meditar no es en realidad una técnica, como distintas técnicas, que si uno la hace tiene garantizado que va a llegar a algún lugar. Meditar en realidad es, primero que nada, entrar en un contacto profundo con nuestra propia existencia. Meditar es, primero que nada, entrar en un contacto íntimo con la experiencia que uno está teniendo en este momento. Y para que ese contacto se vaya profundizando más y más, la meditación es primero que nada un dejar de hacer, un parar, un detenerse y un generar las condiciones para que nuestra mente deje de hacer. ¿Qué significa hacer? No es solamente moverse, hacer también es planificar, recordar. Todas las acciones de la mente también son unos haceres, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que la mente deje de hacer? Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque nuestra mente está acostumbrada a hacer, a producir, a generar, desde pensamientos hasta proyectos, análisis, evaluaciones, juicios. Está todo el tiempo nuestra mente creando, y la meditación es justamente algo que va contra este movimiento natural de la mente, ¿no? La meditación es en ese sentido el estado en donde la mente deja de hacer y se mantiene despierta, se mantiene lúcida sin hacer. Porque claro, muchas veces todos los días la mente deja de hacer en la noche y se duerme, pero eso no es meditar, dormir no es meditar, ¿no? Y después en el sueño profundo la mente a veces se pone a hacer también y crea sueños, produce contenidos oníricos. Pero hay un momento en donde no hay contenido onírico y ahí la mente no está haciendo, pero tampoco está lúcida, tampoco está atenta, ¿no? Por lo tanto, el estado de meditación es un estado en donde la mente deja de hacer y se mantiene despierta, lúcida, y entonces se coincide consigo misma, se instala en sí misma, ¿ya? No hay nada similar en Occidente, ¿ya? No hay nada parecido en nuestra tradición occidental, quizás en algunas épocas de la filosofía de la Grecia antigua, hay algunas nociones de esto. Platón dice que mucha de su filosofía no la enseñaba, no la escribió, sino que se las transmitía oralmente a sus discípulos y que tenía que ver con prácticas de iniciación. Pitágoras por ahí también cuenta que había una vía exotérica y una esotérica. La esotérica estaba reservada para algunas personas que
que se iniciaba en ciertas prácticas corporales. Había mucha influencia de Oriente en la Grecia antigua, pero con el tiempo se fue perdiendo, sobre todo el lugar del cuerpo en la producción de conocimiento. Se fue perdiendo, ¿no? ¿Para qué hablar cuando ya llega el cristianismo, ¿no? Con el occidente cristiano, cualquier referencia, ¿no es cierto?, a este estado de la mente, a este estudio de la mente y a las prácticas corporales que permitían entrar en esta resonancia con la mente, se pierde por completo, si es que había alguno, ¿no? Entonces es algo que a nosotros como tradición no comprendemos bien, no estamos habituados a esto, ¿no? De hecho, la palabra meditar, que es la que se usa para traducir en español o en inglés, en todas las lenguas occidentales, es una palabra bastante deficiente, ¿no? para este estado de dhyana, ¿no? No tiene mucho que ver con lo que ocurre en dhyana, lo que nosotros entendemos por meditar. La palabra meditación, si uno va a la definición del diccionario, tiene que ver con tiene que ver con ponderar, reflexionar antes de ejecutar una acción, ¿no? Meditó las distintas alternativas y tomó su decisión. Meditar tiene que ver con este estado más de reflexión, de ponderación, ¿no? De discernimiento, ¿ya? No tiene mucho que ver con una práctica que te lleve a un cierto estado de la mente que es muy diferente al estado ordinario o cotidiano de conciencia, ¿no? No tiene esa acepción para nosotros en Occidente. De la misma manera, quizás algunos quieren, y siempre veo esto, a muchas personas les encanta emparejar la meditación con distintas cosas, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, pero yo medito corriendo, yo medito nadando, y algunos también dicen, yo medito rezando, ¿no? Orando. La oración cristiana para algunos podría equivaler a una práctica meditativa. La verdad es que no es correcto, ¿no? Que traiga ciertos efectos y que produzca ciertas cuestiones similares a las que ocurren cuando uno practica, por ejemplo, mindfulness, es verdad. Pero la meditación, en un sentido mucho más preciso, no tiene que ver con lo que uno hace o con la práctica que uno realiza, sino que tiene mucho más que ver con el estado al cual de alguna manera va accediendo, que es el estado de dhyana, como les decía. Y ese estado no tiene nada que ver ni con la oración, ni con lo que ocurre haciendo deporte, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, quizás es importante diferenciar que en Occidente nuestros caminos más espirituales han estado muy relacionados con las prácticas de devoción. La oración es una práctica de devoción. Le rezamos, le oramos, ¿no es cierto?, a la divinidad, a Dios, ¿no es cierto? Nos abandonamos a Él, ¿ya? Mientras que en Oriente la espiritualidad ha tenido distintos caminos, ¿ya? Uno de ellos es el camino devocional, por supuesto. India, la Bhakti, por ejemplo, es la devoción y está lleno de ejemplos. En el budismo también está lleno de ejemplos de devoción. Todo por ejemplo, la tradición de la tierra pura, del budismo de la tierra pura, que no es lo mismo que el Zen, es otro tipo de budismo, es un budismo devocional, ¿ya? Donde se le hacen reverencias, postraciones al Buda Amida. El camino espiritual devocional es muy diferente al camino meditativo, ¿no? El camino meditativo es un camino que el maestro Bertosa, el fundador de Asia Bologna, le llama el camino conciencial. Ese es el camino de la conciencia, no el camino de la devoción. No es que estén en contradicción, no es que no se puedan juntar o unir, pero son rutas diferentes, ¿no? Son rutas diferentes. El camino de la conciencia, que nace, por supuesto, en India, es el camino que se pregunta, en primer lugar, ¿qué es real? ¿De qué puedo estar yo seguro en un mundo ilusorio, en un mundo cambiante, en un mundo que pareciera ser una ilusión, ¿no es cierto? ¿De qué yo puedo estar seguro que es real? ¿Qué no es transitorio? ¿En qué puedo yo, de alguna manera, fundarme, instalarme? ¿En qué puedo yo estar seguro que es real?
Esa es la pregunta iniciática en un camino, en un camino conciencial, a diferencia del camino devocional, ¿no? Y es aquí en donde la meditación empieza a cobrar sentido, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, en los Vedas, en todos los textos sagrados antiguos de la India, e inicialmente las prácticas religiosas en la India tenían que ver con rituales, con una serie de oraciones, era una espiritualidad bastante parecida a la que hoy día entenderíamos como un chamanismo o como una espiritualidad mucho más ligada a la ritualidad, ¿no? A los sacrificios, y de a poco fue derivando poco a poco, con el correr de los siglos, en esta espiritualidad donde empiezan a haber prácticas de conocimiento, de tomas de conciencia, donde ya no es solamente un ejecutar, actuar, hacer rituales y sacrificios, sino que empieza a ser una búsqueda mucho más ligada al conocimiento. Y como les digo, a la pregunta de ¿qué es real? ¿Qué no es transitorio? ¿Qué permanece? ¿Qué subsiste? Y en ese camino se inaugura el yoga, ¿no? El yoga, que es esta... hay distintos tipos de yoga. No, el yoga no es este conjunto de ejercicios que hoy día se proponen como una manera de hacer yoga. Ese, por supuesto, es una manera, pero los yogas son muy variados, ¿no? Y en el yoga es el camino que te llega al estado de unión, ¿no? Y en ese estado se puede entrar en dhyana, en esta absorción de la mente en sí misma, y eventualmente, porque no es garantía, tener una experiencia de samadhi, que se llama en sánscrito, satori en japonés, una experiencia que de alguna manera te hace despertarte a lo que es real, a lo que es indudable, a lo que es cierto, a lo que es inapelable, que es tu propia conciencia, ¿no? Lo que en India se llama Atman, ¿no? O que en muchas literatura budista se le llama como naturaleza de Buda. Entonces, si se fijan, en Occidente no tenemos algo así. Nuestra espiritualidad nunca ha estado de la mano con esta búsqueda de qué es lo real. Eso se lo hemos dejado a la ciencia, a la filosofía, pero la espiritualidad ha estado mucho más ligada siempre, hasta donde yo sé, a un camino devocional, ¿ya? Solo que en la época actual en la que vivimos, el camino devocional se ha vuelto más complicado de transitar. Hay personas que no se sienten llamadas a una fe, no tienen una creencia fuerte que les permita invertir su tiempo, su energía en prácticas, por ejemplo, de oración, o de sacrificio, o de caridad, como son las que se requieren en general para transitar una práctica devocional, ¿no? Y en cambio, en Occidente sí se ha desarrollado mucho el sentido crítico, la racionalidad, y en ese sentido la práctica conciencial empieza a ser un camino posible, ¿no? Porque es un camino que de alguna manera nos invita a verificar en primera persona, en uno mismo, qué es cierto, qué es verdadero, en qué puedo creer, en qué puedo confiar realmente, ¿ya? Considerando que una también del espíritu occidental por excelencia es la crítica y el espíritu de sospecha, ¿no? Es bien interesante, en lugar de creer a ciegas, ir a explorar y a indagar en tu propia experiencia qué es lo real, ¿no? En qué puedes creer. Así que esta es una primera cuestión que quería transmitirles, que es esta diferencia entre los dos caminos, el devocional y el conciencial, y cómo la meditación está muy ligado a esta búsqueda de qué es lo real, a esta búsqueda de qué puedo estar cierto y seguro, ¿no? en mi experiencia. Volvamos un poquito atrás, ¿no? Yo les decía que meditar es dejar de hacer, manteniendo la mente despierta, ¿no? Lúcida.
Entonces meditar no es cruzarse de piernas y estar inmóvil y esperar. Es cierto que existen técnicas, respiraciones, hay una serie de procedimientos que ayudan a alcanzar este estado, ¿no es cierto?, de la mente que deja de hacer, que se detiene por un instante o por un buen rato, ¿ya? Pero también es cierto que muchas veces en este proceso en que la mente se va poco a poco aquietando y va dejando de hacer, parte por la inmovilidad del cuerpo, pero de a poco se va induciendo un estado de detenimiento de la mente. Es cierto que en este proceso gradual van ocurriendo transformaciones bien interesantes, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, ¿ya? Entonces esto es importante porque hoy en día, sobre todo con el estudio científico de la meditación, el estudio científico del mindfulness, se ha descubierto muchos de estos efectos que son beneficiosos, que son saludables, que ayudan a la regulación del organismo, ayudan a la regulación emocional, ayudan a la regulación psicológica del self, ¿ya? Entonces, meditar en este dejar de hacer trae una serie de beneficios para la persona, ¿ya? Sobre todo si se hace de una manera regular. Pero, y aquí está algo importante, esto no es lo más importante de la meditación. En realidad esto es un efecto secundario muy, muy favorable, muy beneficioso, pero es lo menos relevante de la meditación, ¿ya? De hecho, también en la literatura Zen hay historias que cuentan que algunas personas también se enferman de tanto meditar. También puede ser contraproducente. Claro que sí. Porque no es lo que hace, sino que desde dónde lo hace, con qué búsqueda lo hace, ¿ya? Entonces, si bien meditar puede traer mucho beneficio y puede ser muy útil desde el punto de vista de la salud, de la terapia, del ayudar con ciertas patologías, ciertas dolencias, ciertos problemas que las personas puedan tener, la verdad es que esto es como lo menos revolucionario que la meditación puede entregarnos a nosotros los occidentales, que hoy día nos vemos envueltos en una crisis de espiritualidad enorme, donde ya las vías devocionales parecen poco proponibles, sobre todo a la juventud, y donde una vía de conciencia, de toma de conciencia, de una vía en donde lo que aparece es tu propia experiencia, poder creer en tu propia experiencia, ahí la meditación cobra un sentido mucho más grande, que no es solo terapéutico, es mucho, mucho más grande. Es el sentido que a mí me gusta transmitir, ¿no es cierto? ¿Qué no quiere decir que el sentido terapéutico esté mal o no sea bueno, no sea positivo? No, lógico que es positivo y es importante. De ahí el éxito, por ejemplo, de los programas para reducir el estrés basados en mindfulness. Excelentes programas que se basan justamente en este dejar de hacer, detenerse y dejar que este proceso fisiológico y psicológico emocional vayan de alguna manera trayendo alivio, sanación, regulación de nuestro organismo. Nosotros en Occidente entonces no tenemos idea de qué significa dejar de hacer. No sabemos lo que significa dejar de hacer. En Oriente, sobre todo en el Extremo Oriente, hay tratados enteros sobre el dejar de hacer. Se le llama en japonés wu-wei, ¿no? El wu-wei, esa acción que no es una acción, ese hacer espontáneo, ¿ya? Que no está dirigido por la voluntad, por el querer, por este querer intervenir. Nosotros en Occidente somos mucho más dados a la intervención, ¿no? La ciencia es por excelencia una ciencia que quiere comprender causas para poder intervenir, ¿no? Y a través de ese intervenir cambiar las cosas, ¿no? A los occidentales nos encanta cambiar el mundo, transformar el mundo, ¿no? El Wu Wei es una manera más contemplativa de actuar, ¿no? Entonces nosotros no conocemos el no hacer, que es por excelencia el espacio de la meditación. El no hacer es un abismo que estamos recién empezando a descubrir.
¿ya? No estamos acostumbrados a ello. No estamos acostumbrados a confiar en la sabiduría del dejar de hacer. Ya a darnos cuenta que si no hacemos, emerge primero una sabiduría del organismo que se autorregula, ¿ya? Y si no hacemos, también emerge una sabiduría de la mente que ve mejor, percibe mejor y decide mejor, se encamina mejor, ¿ya? Pero hay que dejar de hacer para que todo esto se aclare, ¿no? Todo el ruido, toda la inercia que arrastramos, ¿ya? Y en este sentido, recién hoy día estamos empezando a estudiar y a adquirir estas prácticas del no hacer, del dejar de hacer, del no intervenir. Y nos estamos dando cuenta que son saludables, que funcionan, que traen gran alivio a muchas personas. Cuando dejamos de hacer, ocurren también muchos procesos de transformación de niveles, de capas profundas de la psique, ¿ya? Ocurren procesos de transformación inconsciente al dejar de hacer. Por eso también en la práctica meditativa ocurren experiencias que pueden tener una cierta sensación de estar trabajando, por ejemplo, contenidos del inconsciente, contenidos traumáticos, recuerdos pasados, etcétera. Se va a tocar capas profundas, ¿no? Cuando dejamos de hacer. Porque el hacer siempre es como ir en una cierta dirección, que no permite que elementos más espontáneos vayan surgiendo a la superficie. Cuando dejamos de hacer y nos mantenemos lúcidos, muchos elementos que están más en las profundidades de la psique empiezan a aparecer. Y nuevamente, esto no es lo relevante de la meditación, pero ocurre. Ocurre y los podemos usar a nuestro favor. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros dejamos de hacer y vamos teniendo estas experiencias, también nosotros podemos inducir algunas cualidades de la mente, podemos inducir algunos estados mentales o emocionales como son la compasión, la ecuanimidad, la serenidad. Son cualidades de la mente que podemos generar en las prácticas de dejar de hacer, ¿ya? Nuevamente, no llevan necesariamente a la absorción profunda, pero son lo que se llama meditaciones, entre comillas, generativas. Me detengo, entro en contacto y con distintas formas, ¿no es cierto?, tanto de contenido como de posiciones, de respiraciones, voy generando, en mi experiencia, semillas de compasión, semillas de ecuanimidad, semillas de serenidad, ¿ya? Entonces, se fijan, hay toda una parte que pareciera que la meditación es muy útil, es muy beneficiosa, pero insisto, esto no es para nada lo más importante, lo más relevante de la meditación. Les voy a contar otra historia zen que me gusta mucho. Se trata de un discípulo que va y le pregunta a su maestro y le dice, porque lo admiraba mucho, ¿no? Admiraba mucho a su maestro, lo veía como una persona muy inteligente, que tenía muchos conocimientos, muy íntegra. La verdad es que tenía una gran presencia. Entonces va y le dice, oiga, maestro, ¿cuánto tiempo se demoró usted en practicando la meditación, el zen, en llegar a ser esta persona que usted es? Y el maestro se indigna, pesca una zapatilla y le empieza a pegar, ¿no? En el zen está lleno de estas historias de que los maestros pegan y tenían métodos arcaicos, ¿no? Empieza a pegar y le dice, eres un estúpido, el zen no sirve para nada. Yo ya era así antes de empezar a practicar, antes de empezar a meditar. El zen no sirve para nada. Es muy interesante la historia, ¿no? Porque nos previene de este intento de querer instrumentalizar la práctica meditativa, de querer instrumentalizar el dejar de hacer, de querer transformarlo en una nueva terapéutica, en una nueva terapia, en algo que sirve, en algo que es útil. Porque el verdadero despertar no pasa por ese sentido utilitarista de la vida, ¿no? Al contrario, es justamente renunciar a esa sensación de que la vida tiene una cierta utilidad para algo, ¿ya? Entonces,
si la meditación no sirve para nada, ¿no? Como dice el maestro Zen, y como en la primera historia que les contaba, no lleva a la iluminación, o sea, si meditando no te vas a despertar, le dice este Nangaku Abba, y si no sirve para nada, le dice el maestro Zen a su discípulo, ¿para qué meditar entonces? ¿A dónde lleva? ¿Cuál es la gracia? Bueno, esa es la pregunta que yo quisiera dejar abierta, ¿no? Si no sirve para nada, si no lleva al despertar, ¿para qué? Una pequeña indicación, porque no es la meditación, no es el estado meditativo. El estado meditativo es un momento en donde nosotros de alguna manera dejamos de hacer, dejamos de buscar afuera lo que ya está ocurriendo adentro, o aquí en realidad. Entonces más bien la meditación es ese lugar en el que, sí, como dice Carla, ese lugar en donde se crean las condiciones favorables para que algo mucho más profundo pueda emerger, que es el despertarse a la existencia, al hecho de estar existiendo. Entonces, si nosotros le pedimos a la meditación que sea una especie de técnica que nos lleva a un cierto resultado, como los estudios científicos demuestran que si yo medito regularmente cada día me van a pasar tales y cuales cosas, si le pedimos eso a la meditación, vamos a desperdiciar lo más poderoso que tiene la meditación, que es crear condiciones propicias para que la sabiduría existencial pueda irrumpir, pueda emerger. ¿Ya? Bueno. Los quiero invitar ahora a que hagamos un poquito de meditación juntos. Vieron cómo el lenguaje me traiciona a mí también. Más que hacer meditación juntos, vamos a tratar de dejar de hacer y ver si en ese dejar de hacer va apareciendo, irrumpiendo un poco más de nuestras capas más profundas de experiencia. ¿Ya? Entonces, los quiero invitar a que se pongan muy cómodas, muy cómodos en su asiento. Si quieren estar acostados también está bien. La posición sentada con espalda derecha es una posición que tiene sentido sobre todo cuando uno practica durante muchos minutos, más de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos en una misma postura. Es necesario tener la espalda derecha porque si no duele mucho el cuerpo. Pero cuando practicamos 10 minutos, 15 minutos, ahora vamos a practicar 10 minutos, lo más importante es estar cómodo, ¿no? Estar cómodo, a gusto, no en un esfuerzo, ¿no? Si estamos en cambio en un camino de búsqueda muy serio, muy intenso, vamos a necesitar prepararnos un poco más corporalmente para lograr un estado de quietud corporal sostenido por 50 minutos. Y ahí sí vamos a tener que tener una primera etapa de esfuerzo corporal que después el cuerpo se acostumbre y después ya no es necesario. Pero siempre tenemos que tratar de llegar y conquistar ese momento en donde nos sentimos muy a gusto en nuestra experiencia. Sin eso no se generan las condiciones propicias. Entonces, en la posición cómoda, si quieren cierran sus ojos, si quieren déjenlos abiertos. Y vayan notando cualquier acción de su mente, de su cuerpo, y traten de dejar de hacer. Partamos por el cuerpo. Por ejemplo, sientan sus hombros y vean si es que pueden dejar de hacer algo muscularmente. A veces no están haciendo algo conscientemente, pero hay músculos que están activados, que están preparados para actuar.
Y podemos dejar de hacer eso. Por ejemplo, exhalando, podemos dejar de tener los músculos de los hombros y de los brazos activos. Y los dejamos ir a la gravedad. O la musculatura del abdomen. También podemos dejar de hacer, exhalando. Dejar de hacer con el fondo de la pelvis. Dejar de hacer con los glúteos y las piernas. Dejar de hacer con el pecho. Dejar de hacer con la garganta. Dejar de hacer con las manos. Dejar de hacer con el rostro, con la boca, con los ojos. Dejar de hacer. Y sentir. ¿Cómo empiezas a sentir el cuerpo cuando dejas de hacer? ¿Cómo es el sentimiento que empieza a surgir cuando dejas de hacer? Vamos ahora a la respiración. Nota cómo la respiración ocurre por sí sola, espontáneamente. Pero nos parece que la estamos nosotros haciendo cuando le ponemos conciencia, como si nosotros estuviéramos inhalando y exhalando. Deja de hacer, deja que la respiración ocurra por sí sola, sin tu ayuda. Como si fuera la respiración de otra persona, solo siéntela, escúchala ocurrir. Deja de hacer. Y ahora vamos a la mente, el dejar de hacer más difícil. Pero veamos qué ocurre si intentamos dejar de hacer con la mente. Dejar de buscar, dejar de esforzarse, dejar de rechazar, dejar de aferrar, dejar las acciones de la mente. Da lo mismo que hayan contenidos, pensamientos que van, que vienen, que circulan. No importa. Más importante es sentir que vamos dejando de hacer las clásicas acciones de la mente. Rechazar, aferrar, buscar, perseguir, pretender, evaluar, etc. Así como el cuerpo deja de hacer,
Así como la respiración la sentimos ocurriendo por sí sola, así también la mente va soltando su acción. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo es el sentir que empieza a surgir cuando cuerpo, mente y respiración van dejando de hacer? Nos quedamos aquí simplemente sin hacer nada, dejando de hacer. Unas cuantas respiraciones más. Bueno, vamos dejando esta práctica sencilla, simple. Una práctica breve que tiene el sentido de ser una especie de degustación, para poder saborear un poquito esto que hemos estado hablando. Y me gustaría invitarlos a que podamos conversar un poco, ¿no? ¿Qué impresiones les quedan de esta práctica que acabamos de hacer y de lo que acabamos de hablar también, ¿no? Si quieren compartir o preguntar algo, muy bienvenido. Se demora un poco cuando las transmisiones no están automáticas, entonces algunos quizás están ahora escribiendo, así que con un poquito de paciencia podemos esperar a ver qué comentarios, qué reflexiones van surgiendo. Yoshiland dice, a veces me pasa que me esfuerzo mucho por llegar a sentir el presente. Ja, ja, ja. Sí, tal cual, ¿no? El presente está siempre ocurriendo, ¿no? Lo que necesitamos es dejar de hacer para que aparezca lo que ya está ocurriendo, ¿no? Marcela del Canto, me cuesta demasiado dejar de hacer, pero hay veces que casi lo logro. Muy bien, Marcela. Es que es muy difícil dejar de hacer, po. Es muy difícil porque todo nuestro desarrollo, nuestra educación está orientada al hacer. No, nos sentimos casi como en un terreno muy poco familiar dejando de hacer. ¿Ya? Algunos pueden sentirse incluso medios culpables si dejan de hacer. ¿Ya? Entonces requiere como de una sutileza, requiere de una especie como de finura interior, de entender de que se trata de algo muy sutil, no se trata de un querer algo, ¿no? Sino que es como ir haciendo, como un ir quitando velos, ¿no? Entonces es algo muy sutil, muy delicado,
Dejar de hacer es algo, es como un arte. Entonces se requiere tiempo, paciencia, entender que hay ritmos, hay tiempos que tenemos que respetar. No podemos llegar y hacer y dejar de hacer. No disponemos de un freno así como ya, quiero dejar de hacer. Es como algo que tiene que ir decantando, ¿no? Entonces se trata de pasar del tiempo de la acción al tiempo de la escucha, al ritmo de la escucha. Y ese ritmo es un ritmo más lento, entonces dejar de hacer es también sintonizarse con una cierta rítmica, con una cierta frecuencia que no estamos muy habituados. Así que sí, Marcela, a mí también me cuesta mucho dejar de hacer. Nati dice, sentí muy conectado el ritmo de mi respiración que iba más lento y pausado y mis pensamientos también seguían ese ritmo. La mente se desaceleró. Muy bien, Nati, exactamente. ¿Por qué es tan importante el rol del cuerpo en la meditación? Porque el ritmo del cuerpo, tal como tú lo señalas en el ritmo de la respiración, que la respiración está a mitad de camino entre lo corporal y lo mental, es como un puente, el ritmo del cuerpo es más lento que el ritmo de la mente. Cuando el cuerpo se va de alguna manera desacelerando, la respiración también se va desacelerando y por consecuencia también la mente empieza a desacelerar. Por eso el lugar del cuerpo, el rol del cuerpo es importante en esta práctica porque permite realmente entrar en un espacio de la mente más mínimo, más quieto, en donde este repliegue de meditación, de dhyana, puede llegar a generarse. Sí, Colorada, Claudia, hola. Qué potente es parar, me sentí en casa, a diferencia de la realidad que me siento una invitada en mi cuerpo. Exactamente. Gracias por ese comentario, porque es como lo que les decía en la meditación, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejamos de hacer? ¿Qué sentimiento empieza a surgir? Hay muchos sentimientos distintos, matices, tonalidades, depende también de muchos factores, pero uno de estos sentimientos es este que estás diciendo tú, ¿no? Sentirse en casa. Es como, aquí estoy, aquí estoy. Ya no es algo que esta cosa como de estar lejos del cuerpo, que el cuerpo fuera algo como una máquina en la que me sirve o la que yo uso, sino que empiezo a regresar a una experiencia muy fresca, muy íntima de estar siendo. Sí, potente parar, sí. Muy bien. Les agradezco mucho sus comentarios, muy interesantes, muy sentidos, ligados a la experiencia que acabamos de hacer. Me gusta mucho cuando aparecen este tipo de comentarios porque son experiencias, ¿no? No son solo como pensamientos, teorías, sino que experiencias vivas que hablan de algo que ocurre, que es real, que no es fantasía, ¿no? Es real. Bueno, les quiero dar las gracias por haber estado en este live. Los espero el martes último de diciembre para el último live del año, el capítulo 9. Eh, eso. Y que tengan una buena tarde. Chao, chao. Gracias, muchas gracias por los comentarios y los agradecimientos. Bueno, los live quedan grabados, quedan en el canal de YouTube de Asia, también en la página web de Asia, en el centro de recursos. Así que si los quieren revisar de nuevo, si quieren volver a hacer esta práctica de meditación, si los quieren compartir con sus amistades, con gente interesada, eh, bienvenido, ¿no? Están ahí para que todos eh, puedan mirarlos, puedan beneficiarse de ellos. Nos vemos entonces en un mes más.
Chau.